Imagina que una persona ganara 2.650 pesos al mes por 10 a 12 horas de trabajo y que de ese salario tuviera que utilizar el 35% solo para pasajes, unos 927 pesos, 38% que son 1.007 pesos en comida. Le sobrarían 716 pesos para renta, calzado, ropa, higiene, cuidado personal. No te lo imagines, así era México en 2018, cuando el salario mínimo era 88.36 pesos por día. En ese año, según estudios del Coneval, para que una persona pudiera satisfacer de manera mínima solo sus necesidades alimentarias en cualquier ciudad de México, debería destinar 1.517 pesos mensuales, lo que representaría el 58% de su salario. Pero eso solo es para un individuo. ¿Qué pasaría si ese individuo con ese salario tuviera una familia que alimentar? En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 123, dice que los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen, los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Diferentes estudios indican que para que un salario mínimo pueda ser considerado digno, debería ser de un monto entre los 12 y 24 mil pesos mensuales. Aquí entendemos por salario digno al salario que permite al trabajador o a la trabajadora satisfacer las necesidades básicas de sí misma y de su familia. Estos salarios serían para toda actividad económica no profesional o especializada. Estas estimaciones se calculan utilizando la línea de pobreza, el índice de poder adquisitivo y el llamado enfoque de la canasta básica. En México, históricamente, el salario mínimo se instauró en 1934, con el propósito de proteger a los trabajadores contra el pago de salarios indebidamente bajos. El salario mínimo busca ser un elemento integrante de las políticas destinadas a superar la pobreza y reducir las desigualdades. En teoría, el salario mínimo siempre tendría que tener un aumento anual superior a la inflación y debía servir para adquirir con facilidad la canasta básica. Durante 30 años, de 1988 a 2018, el salario mínimo solo aumentó 80.66 pesos, pasando de 7.76 a 88.36. Hay que recordar que en 1993 eliminaron 3 ceros al peso. En ese lapso de tiempo, el aumento al salario nunca fue mayor a la inflación y cada vez iba siendo imposible comprar la canasta básica. El salario mínimo tiene que ser fijado por un grupo de trabajo el cual está integrado por gobierno, empresarios y asociaciones o sindicatos obreros. Hasta 2018, México era el tercer país con el peor salario de toda América. Sin embargo, era el país con la población laboral que más horas trabajaba al día, destinando 2.255 horas de su vida al año en el trabajo, aun cuando en la Constitución Política de México indica que los horarios laborales para un tiempo completo laboral no debe ser más de 8 horas y que si ese horario excede, representando horas extras, estas tienen que ser pagadas al doble. Aun con este exceso de horas laborales, México es uno de los países con menor productividad. Estudios internacionales relacionan que entre mayor salario y menor horas de trabajo, la productividad aumenta. ¿Qué pasó entonces en México si nos dijeron que el neoliberalismo y su fórmula económica harían que transitáramos del subdesarrollo al primer mundo? Por ello se privatizaron las riquezas y bienes de la nación. Por eso el gobierno sacó las manos de la administración de las mismas. Nos dijeron que esas privatizaciones no solo generarían empleos, sino que además estos serían bien remunerados. Lo único que sucedió fue acrecentar la desigualdad y que la riqueza la acumularan unos cuantos. Existen individuos que tratan de defender este modelo económico, argumentando que no funcionó a causa de la corrupción, que falló como consecuencia de una élite política y empresarial ambiciosa, que trabajaron de manera conjunta para arrebatar derechos a los trabajadores para explotarlos. En parte tienen razón, ya que esa fue la realidad, pero su visión es limitada y vuelve a caer en incongruencias cuando abogan por un sistema que gira en torno a una economía libre, donde el mercado sea regulado por empresarios e iniciativa privada, sin la intervención del Estado para evitar fenómenos como la corrupción. Sin embargo, son incapaces de aceptar que esta realidad existe y se encuentra tan viva gracias a la propuesta que ellos proponen, porque simplemente está el ejemplo real y visible que aún existiendo leyes constitucionales que defienden a los trabajadores, estos son explotados en cualquier negocio o empresa, sea esta de cualquier rama de actividad económica, no respetando sus horarios laborales y dándoles salarios que no cumplen con su función de otorgarles una vida digna. Esta es una de las tantas batallas que enfrenta la clase obrera, la clase pobre, batalla que hemos librado a través de la larga noche de los 500 años.